Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Ortegón, soy estudiante de licenciatura en informática de cuarto semestre. El día de hoy les vengo a hablar de qué ha sido, qué es el concepto de currículo y cuál es la importancia que ha tenido este concepto en el transcurso de los estudios de pedagogía en los colegios. Como primera parte, pues tenemos que definir internamente el concepto. Entiendo como currículo un ordenamiento de contenidos, objetivos, criterios explicativos y evaluativos que los estudiantes deben alcanzar en un nivel determinado o a un nivel educativo. De modo sencillo, cada alumno de nosotros o cada pedagogo debe tener en cuenta qué criterios tenemos que tomar para manejar un currículo, qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar y cuándo vamos a enseñar. Como lo importante, tenemos que tener también en cuenta que el currículo, en el sentido organizacional de la enseñanza, es el diseño que permite planificar las actividades académicas. En este concepto voy a hablar muy claramente de una aproximación crítica de lo que ha sido el currículo en Colombia. Entonces, en una investigación que hice sobre una universidad acá en Colombia, la Universidad de Cauca exactamente, unos docentes del área de pedagogía empezaron a investigar y a hacer unos planteamientos acerca de por qué el currículo es más político que pedagógico. Según el gobierno, confirma que desde la perspectiva gubernamental colombiana, el Estado colombiano define el currículo como el conjunto de criterios, metodologías, planes de estudio y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos que son necesarios para la práctica, las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Esto viene en la Ley 115 de 1994 General del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, según esta información, los criterios que yo tengo sobre el currículo, en su conceptualización haciéndola por un maestro de pedagogía, confirma que el currículo fue concebido como una forma de organización y un instrumento de eficiencia social, es decir, una estructura organizativa impuesta por las autoridades educativas para ordenar la conducta de la escolaridad. Ahí es más importante definir que esta es una intención más política que pedagógica, teniendo en cuenta de que los modelos van de acuerdo a la estructuración o a los planes de estudio. Para diseñar un currículo tenemos que tener estrategias o modelos pedagógicos donde hay unos objetivos y unos actores. Todos esos van a la mano de los fundamentos conceptuales. Pero ¿cuál es lo interesante o a qué viene el currículo acá en Colombia? Hay que tener en cuenta de que en estos requerimientos que exige de acuerdo a la necesidad de nuestro país, hay una serie de falencias que nosotros miramos de acuerdo a lo que ha sido el currículo en la historia de nuestro país. El currículo viene desde un país líder, en este caso Estados Unidos, donde conceptualiza que el currículo es el imperio de más que todo de las masas, donde impera el área política. Más que todo va ligado al desarrollo social, restringió las necesidades del mercado, es más comercial. Al transponerse la idea global de currículo en nuestro país se convierte en un fenómeno de imposición que pretende determinar y abarcar todo el campo de la educación, en aras de optimizar los recursos, reduciendo al ser una concepción unidireccional en función de una materia o un pragmatismo útil, donde ese ser humano se vuelve un instrumento y pierde su dimensión de sujeto. Hay muchas reflexiones que nosotros tenemos que saber o que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros manejamos el área de currículo. Si en sí el currículo es lo que debemos enseñar o lo que los alumnos deben aprender, es decir, son más importantes los conceptos que se quieren transmitir o en las estrategias, habilidades y destrezas que se pretende que utilicen en su adquisición de conocimientos. Como segunda parte pedagógica o pregunta para docentes, que si se debe ser el currículo lo que se debe enseñar en el conocimiento detrás del currículo o lo que realmente se enseña y aprende. Aquí hay dos conceptos muy distintos que es enseñar, cómo enseñar y cómo aprender.
El currículo deben ser estrategias o métodos o procesos de enseñanza. Como por último, el currículo es un producto conceptual ya terminado o es algo abierto que se elabora, delimita y configura en su posible formación definitiva en su propio proceso de aplicación que no termina con su evaluación. Entonces ahora miremos el área de currículo hacia lo que estamos viviendo acá en Colombia. Según la conceptualización de lo que hemos visto y según lo que mira la Ley General de Educación, nosotros podemos enfatizar que el currículo es más que todo un problema hay que tener en cuenta una relación entre currículo y pedagogía crítica. En este sentido se plantea de manera predominante que el currículo es una expresión política que busca legitimar y fortalecer la acción y dirección del Estado, con su visión acomodada a las necesidades que le demandan el sometimiento y la relación de dependencias de las economías poderosas. En una definición política, por otro lado, lo que se anuncia en el texto, el currículo se ha convertido en una pedagogía que permite expresar fenómenos donde el currículo como expresión política pretende materializar la educación como instrumento de desarrollo social. Es muy importante y vital que para ese desarrollo Colombia tenga una identidad en el área pedagógica y tener en cuenta cuáles son el tipo de necesidades que tienen nuestros educandos o nuestros estudiantes en los colegios o en las universidades. Si el currículo reduce el sujeto a lo económico, ¿cuál es la visión de lo económico para nosotros? ¿Cómo eso se vuelve conflictivo en nuestra sociedad y en nuestra cultura? ¿Es diagnóstico de necesidades? ¿Quién lo prioriza? ¿Quién establece cuáles son nuestras necesidades? Si la necesidad de nuestro desarrollo está encifrada en lo económico, ¿dónde queda la expectativa de la resolución, los problemas de las múltiples violencias, la exclusión y la crisis ética de la sociedad colombiana y reflejada en la estructura política en todos sus órdenes? ¿Cuál es la necesidad fundamental? Es decir, el currículo legitima y prioriza unas necesidades. En ese sentido es que se afirma que se vuelve una expresión política. Si nosotros nos damos cuenta, en Colombia están pasando muchas cosas que de pronto afectan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Algunas veces nosotros pensaríamos qué podría pasar si de pronto no existiera el currículo. Entonces ahí es donde uno tiene que tener en cuenta que nosotros nos regimos bajo unos procedimientos o unos estándares que le permiten manejar unos tipos de niveles de evaluación hacia nuestros estudiantes. ¿Qué podría acontecer si de pronto en Colombia no hubiera currículo? La pedagogía sería fuerte y asumiría las reflexiones y la producción de conocimientos sobre el fenómeno de la educación. Como nuestra educación ha sido tan técnica, tan impuesta al desaparecer la palabra currículo, se produciría un caos, puesto que la escuela, al haber sufrido siempre las imposiciones políticas de la educación, ha creado históricamente una necesidad de dependencia, que hace pensar si no que le imponen políticas, la escuela misma no tendría la capacidad de responder autónomamente, ya que está acostumbrada a sometimientos y a la obediencia. Si desapareciera la palabra currículo, ¿qué habría en el Ministerio de Educación Nacional? Precisamente ese fenómeno de currículo es una consecuencia histórica de las políticas de control e imposición, pero hay experiencias en el país que desde lo pedagógico desmienten o contrarian esta idea de currículo como dominación ideológica en la educación. Experiencias esperanzadoras donde es evidente la intención educativa desde la convicción y no desde la imposición. Ahí les dejo la reflexión más que todo para que nosotros miremos si el currículo son solo estrategias, métodos y procesos de enseñanza. Y si en un proceso conceptual ya terminado es algo abierto que se elabora, se delimita y se configura en su posible forma definitiva en su propio proceso de aplicación y que no termina con su evaluación. Entonces ahí tenemos que mirar qué estamos haciendo, cómo vamos a aprender, cómo lo vamos a hacer y cuándo debemos enseñar, qué vamos a enseñar. Entonces, el currículo es tan importante que va de acuerdo a unas estructuras o unos procedimientos que van encaminados de acuerdo a un aprendizaje como construcción de significado. No es más,
Les deseo un feliz día y que estén muy bien. Hasta luego.